Bueno, estamos ya juntos en nuestro encuentro semanal. El sábado pasado, acá, junto a vos, teníamos una expectativa de lo que podría llegar a ocurrir en la elección de la provincia de Buenos Aires. Ya pasaron 7 días. Hay una equidistancia lo suficientemente amplia como para mirar ahora qué es lo que ocurrió en esa elección, que no deja, como lo dijimos antes, siempre hablamos antes, nunca después. Hablar después todo el mundo puede hablar. Ahora, anticiparse a algunos hechos, vale la pena recordarlo, reiterarlo por lo menos. Es una elección provincial, lo dijimos siempre, que era una batalla importante para el gobierno de Milei, no cabe duda. Es el principal distrito electoral. Ellos admitieron, el propio presidente, que habían cometido errores y que estaban dispuestos a enmendar esos errores. Habían admitido también que perdieron la elección. Dos cosas muy importantes. Siempre ser un buen perdedor, aceptar que ganó otro e inclusive felicitar al que ganó. Felicitar al que ganó. Y la otra cosa es ver por qué se perdió. Las elecciones se ganan y se pierden. Siempre va a haber un ganador y siempre va a haber un perdedor. Entonces, en ese plebiscito, hasta ahora, los únicos que seguimos perdiendo elecciones somos nosotros, los argentinos, que estamos entrampados entre estos dos extremos. También lo dijimos antes, entren en mi canal de YouTube, se los ruego, Jorge Calvo OK. La Argentina entrampada, debe tener por lo menos 4 meses el editorial donde hablamos de estos falsos extremos. No sé si son tan falsos, yo creo que no, hoy, pero sí son extremos, uno el mileísmo y el otro el kirchnerismo, peronismo y todas las caras del peronismo que nos ha venido mostrando a lo largo de 70 años con promesas incumplidas y grandes falsedades. Lo cierto es que eso es lo que ocurre hoy. En el medio hay un pueblo angustiado que tiene más de 40 millones de habitantes esperando ser ciudadanos que nos reconozcan esa calidad. ¿Qué habremos hecho mal los argentinos para estar hoy con semejante dirigencia política nefasta? Por un lado, los que creen ser salvadores de la patria, que fueron votados el año 2023 para corregir todo lo que se había hecho mal. Entre esos, vivir sin inflación, que haya transparencia contra la deshonestidad calamitosa del gobierno anterior y terminar con el tema de la inseguridad. En ese camino vamos, pero nadie es perfecto. A Milei se le reconocieron ya un montón de errores que debería corregir, que debería enmendar. En ese discurso, luego de conocerse el resultado final de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, dijo, mejor dicho, él esas dos cuestiones. Aceptaba el triunfo de los kirchneristas y, en segundo lugar, iba a corregir los errores que creyó que se plantearon en esa elección. Uno de esos era creer que era una elección nacional cuando era simplemente una gran elección provincial, como habían sucedido en todas las provincias. ¿O no nos acordamos acá que en Salta el 11 de mayo se votó acá y en otras 3 provincias más? En marzo se había votado en otra, después en junio hubo otras elecciones y así sucesivamente. La provincia de Buenos Aires fue tradicionalmente el bastión del peronismo. Desde que nació y se configuró en la vida social y política argentina en el año 1945. Entonces, ganar en ese territorio, si hubiese sido a la inversa en otra ocasión, esos 13 puntos de ventaja podrían haber constituido inclusive una buena elección para el mileísmo. Claro que hoy no, es una derrota aplastante, esto y el otro. Ya nadie va a juzgar eso con el diario de lunes.
Lo importante es saber dónde estamos parados hoy y por qué hago alusión a estos dos extremos, kirchnerismo y mileísmo, que es lo que tiene que importarnos hoy. ¿Qué le ofreció el kirchnerismo o el peronismo en sus distintas versiones o en sus distintas enfermedades al pueblo bonaerense? ¿Qué le ofreció? ¿Seguir viviendo como viven? ¿Le ofreció algo que vaya a cambiar su expectativa de vida? No. Le ofreció lo mismo, la misma mentira con la que ha transitado a lo largo de tantos años y décadas el circuito político argentino. Es lo que siguen diciendo, lo estamos escuchando acá en Salta inclusive, oponerse a Milei. Tienen una propuesta. ¿Qué harían al otro día de ser gobierno? La gran pregunta. ¿Qué harían? ¿Cuál es el plan? ¿Devaluar otra vez? ¿Provocar más inflación? ¿Decirle a los jubilados que son lo mejor y les van a volver a pagar una miseria? Ya desde Menem veníamos diciendo, te lo puse cuántas veces acá, y seguimos con la torpeza de entender lo que uno quiere, no lo que debe entender. ¿Qué otra cosa podrían hacer? ¿Pagar la deuda? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Dónde están los recursos? ¿Cómo se generan después de la hecatombe que dejaron en el año 2023? Un país con 211% de inflación anual, que tenemos hoy un país del 20% de inflación anual. Ah, no, pero no se puede creer, es mentira lo de la inflación. Otra salvajada. Acá hay una conspiración política, se está hablando hoy fuertemente. Nosotros estamos en el clima del milagro y todo lo demás. El resto del país no. Se habla ya de una fuerte conspiración contra Milei para que quede Villarruel, derrocarlo al señor Milei y que quede Villarruel, es lo que quiere el kirchnerismo. Dicen, no lo estoy diciendo yo, estoy comentando ese rumor, anticipándome a lo que muchos piensan que debería o puede ocurrir. Lo hemos escuchado al gobernador Quintela, gobernador de La Rioja. Hay otro editorial que hicimos, al carajo Quintela. No se le puede decir otra cosa a un tipo nefasto para el proceso democrático argentino. Y todos aquellos que están hablando de que se tiene que ir ahora, Milei, que esto, que lo... ¿Por qué? Yo les digo una cosa a todos esos que piensan así. El país no es de ustedes. La democracia tampoco les pertenece toda vez que la repudian y están en esta intentona golpista, el club del helicóptero y todas las cosas que uno ya se acostumbró a escuchar. Lo importante es que seamos cada vez más cautos, más razonables, que empecemos por repensar el camino que recorrió la Argentina para quedarnos con un proceso democrático desde el año 83, donde cambiamos el fusil por la Constitución Nacional. Eso no se lo vamos a entregar a ustedes. Me salgo de mi rol de periodista para abordar ya como ciudadano una cuestión que nos compete a todos. Veamos ahora quién gana la elección el día 26 de octubre. Y en el hipotético caso que pierda Milei, macanudo, que gobierne hasta que termine su mandato. Esa es la premisa que debemos tener todos los que cuidamos y nos consideramos demócratas, pero además ciudadanos. No podemos retroceder en la calidad institucional más de lo que ya lo hemos hecho. Estos agoreros que están hoy pensando que una condenada por haberle robado al Estado, por haber defraudado la buena fe de sus ciudadanos, es la que comanda a una sección importante del peronismo, no va a cambiar el modo de pensar que tenemos nosotros de lo que es la honestidad, de lo que es la transparencia. Y si hay algunos que me dicen, bueno, pero es una cuestión política, la política admite esas... No, señor.
cuando uno hace ese tipo de observaciones políticas, entre comillas, debe aprender a sostenerlas. ¿Qué grado de convicción tiene cuando uno se opone a alguien o cuando uno apoya a alguien? ¿Cuál es la convicción? Ahora está de moda decir barbaridades de uno y al otro de ir y darse la mano. Ah, no, pero es política. Y por eso es que la política está devaluada, por ese tipo de personajes que administran semejante calidad de decisiones y de opciones. Alguna vez los argentinos tenemos que sostener con convicción, con verdad, con profundidad, las ideas políticas que son nuestro accionar para que sean creíbles. ¿Quién podría creer hoy lo que dice uno que anda dando vueltas por acá, que estaba en contra de la señora Cristina Fernández y ahora está abrazado a ella, por ejemplo? Y así hay muchos casos, no es el único. Hay muchísimos casos. ¿A esas personas se les puede creer algo? Es la pregunta. ¿Tienen algún crédito en la sociedad? ¿La política los habilita como un pasaporte de falsedad para que hagan semejantes cosas? No. Bueno, entonces está la otra tesitura. Es volver a la causa con profundidad. La Argentina, o mejor dicho, la provincia de Buenos Aires, es bastante especial, es bastante singular. Mirá lo que decía Stalin, comunista. ¿Qué decía Stalin sobre el síndrome de Estocolmo? A ver. Metáfora de la gallina desplumada. Se dice que en una de sus reuniones en Stalingrado, Joseph Stalin, dictador soviético, durante el periodo de 1878 a 1953, solicitó que le trajeran una gallina. En cuanto la trajeron, la tomó fuertemente por el cuello con una mano y con la otra empezó a sacar sus plumas. La gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. De esta forma logró quitarles todas las plumas y les dijo a sus ayudantes: ahora observen lo que va a suceder. Colocó a la gallina en el piso, se alejó de ella a una distancia de 2 metros y cogió en su mano un puño de trigo, mientras sus colaboradores observaban, asombrados, cómo la gallina, asustada y adolorida, corría detrás de Stalin, mientras éste le iba tirando puños de trigo y daba vueltas en la sala. La gallina lo perseguía por todos lados. Entonces Stalin miró a sus ayudantes con desdén y arrogancia, quienes se quedaron perplejos y estaban totalmente sorprendidos, y les dijo: así de fácil se gobierna a los estúpidos. ¿Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que le causé? Así son la mayoría de los pueblos. Olvidan fácilmente lo mal que pueden haberle administrado sus presidentes o sus gobernantes o sus políticos a pesar del dolor que les causan. Por el simple hecho de recibir un regalo barato o algo de comida para 1 o 2 días, se someten y vuelven. ¿Hace falta que diga algo más? Eso que ha hecho Stalin para demostrar a sus ayudantes es lo que pasa acá en la Argentina. Eso es el populismo, eso es la demagogia, eso es lo que piden ellos. Los otros son los que tienen los pantalones bien puestos. 1,9% dio la inflación de este mes, ahí la tienen. Y fíjate lo que era la inflación en enero de este año, el 2,2%, febrero 2,4%, marzo 3,7%, abril 2,8%, mayo 1,5%, junio 1,6%, julio 1,9%, agosto 1,9%. ¿Sabes cuánto teníamos de inflación en agosto del año 2023? 20%. ¿Está bien? Listo. 2023, 20%. Ahora 1,9%. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, acá hay que sostener con pruebas lo que uno dice. Esta noche vamos a estar hablando de cultura. La cultura es parte de la política. Acá en Salta tenemos un Ministerio de Educación
cultura y ciencia y tecnología. Pocas veces hemos podido abordar el tema cultural como a nosotros nos gustaría. Esta noche vamos a intentar hacer un repaso. Estamos en el medio del milagro, ¿no? Hoy sábado, lunes es la procesión. Qué mejor que sustraernos un poco de la política para hablar de estos temas que nos interesan mucho a los salteños. Porque si vos jamás querés perder el rumbo, entonces brújula. Siempre brújula. Algo nuevo está por comenzar. Te invito a que juntos soñemos el camino. Hoy comienza la nueva autopista del Valle del Lerma. 22 kilómetros de doble carril con ciclovía, iluminación LED y cruces a distinto nivel para mayor seguridad. Una traza moderna que rodea la Merced y Cerrillos, llegando hasta el carril, evitando el tránsito pesado por zonas urbanas y cuidando la seguridad de miles de vecinos. Construimos cercanía, soñamos el camino. Gobierno de Salta. En Macro te acompañamos a concretar todos tus proyectos. Con nuestros préstamos personales podés hacerlos ahora. Pedilos online en macro.com.ar o acércate a nuestras sucursales. Pensá en grande, pensá en Macro. Esto lo provoca prender fuego. Estamos en la peor época del año. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. No quemes pasto, resto de poda o basura. Si ves fuego, llama al 105 o al 911. Evitemos los incendios forestales. Municipalidad de Salta. Todos tenemos una meta. A veces es competir, otras simplemente tener un lugar donde empezar. A veces sentimos que nadie nos ve, pero siempre hay alguien que cree en nosotros. Aprendí que en el deporte no es solo ganar, es compartir, acompañar y crecer juntos. Yo elijo crear, porque en Salta el talento tiene muchas formas de brillar. Por eso existe el Plan Meta, para transformar playones, clubes, espacios barriales y municipales en puntos de encuentro. Acá hay torneos, becas, entrenamientos, comunidad, porque cuando hay deporte hay energía, hay equipo y hay futuro. Ingresá a meta.gov.ar y sumate. Gobierno de Salta. Muy bien, señores, estamos de retorno ya en Brújula, política para no dormir, para esta noche adentrarnos con cierta profundidad en lo que es el análisis cultural. La cultura de los pueblos es lo más importante. Todo constituye un hecho cultural. Esto que estamos haciendo acá es un hecho cultural. Pintar un cuadro es un hecho cultural. Bailar es un hecho cultural. Comer es un hecho cultural, ¿no? Relatar, hablar como hablo, es un hecho cultural. ¿Cómo entonces olvidarnos de la cultura en Salta, que ha dado grandes prodigios en la literatura, en el arte, en la pintura, en la música? Es esa tradición que va de generación en generación, enriqueciendo el devenir de los pueblos. Esta noche, por lo menos con gran satisfacción para mí, está el licenciado Diego Ashur Mas, que es el secretario de Cultura de la provincia. Con Diego hemos hablado infinidad de veces por radio, pero es la primera vez que puede venir por lo menos a este programa. No me acuerdo si fue a La Huella, pero acá es la primera vez. Diego, un placer de que estés acá. Muy buenas noches, Jorge, a los televidentes. Un placer para mí estar y siempre te agradezco que le das espacio a los temas culturales, tanto en la radio como en la televisión. Muy importante en una provincia como Salta, ¿no? Por supuesto, pero además es importante cómo lleva el licenciado Diego Ashur Mas a esta Secretaría de Cultura, ¿no? Lo veo con un cierto grado de prolijidad, de orden, cosa que es muy satisfactorio el desenvolvimiento así
yo que lo miro con cierta equidistancia, me da esa sensación. Así que bien por eso, Dieguito. ¿Cómo deberíamos entender la cultura? Bueno, siempre hay un debate alrededor de qué es cultura, qué abarca, y hay tradiciones, hay largas discusiones en el tiempo, pero uno debería entender, como creo vos bien hiciste la introducción, entender que las manifestaciones culturales son muchas y muy variadas. No se reduce solamente a la literatura, a pintar, a las danzas o a cierto tipo de música, sino que también tiene que ver con la manera en que imaginamos el mundo. Ahora estamos viviendo tiempos de milagro, eso forma parte de la cultura salteña, el peregrinar de distintas maneras. La cultura es mucho más amplio, es nuestro lenguaje, es nuestra forma de entender cómo funcionan las cosas del mundo y cómo funciona la sociedad. Es muy amplio, pero también cuando ampliamos mucho ese concepto corremos el riesgo de este dicho popular de que el que abarca mucho poco aprieta. Entonces siempre hay esa discusión en lo que hace a políticas culturales, bueno, hasta dónde ampliamos y sobre todo cómo juega la política pública de cara a la agenda cultural. Porque de vuelta, la cultura sucede en las calles, en los pueblos, en las ciudades, independientemente de lo que haga una política pública. Entonces la política pública puede ayudar, potenciar, fomentar o ser un estorbo. Pero independientemente, como bien dice Diego, el hecho cultural sucede, e inclusive independientemente de la voluntad de gobiernos. El hecho cultural va a suceder. Acá, por ejemplo, como bien ha puesto el ejemplo del milagro, es un hecho cultural. El señor que hace el poncho en Seclantá, otro hecho cultural. Es la tradición, es eso que va, como decíamos hace un momento, la traditio que decían los romanos, para poder trascender de generación en generación y enseñar a su vez. Y Salta, decíamos, es cuna de poetas, lo hemos dicho miles de veces. ¿Nos estamos preocupando por eso, Diego? Estamos trabajando todo el tiempo y retomando un poco lo que veníamos conversando. ¿Qué tiene que hacer una política estatal desde donde uno la imagina? Es consultando al sector que genera cultura independientemente de nuestras políticas, en dónde se necesita intervenir o en dónde se necesita participar para potenciar eso, en vez de estorbar, o la cultura oficial, que es otro fenómeno espantoso del hecho político, cuando un Estado, un gobierno quiere imponer un gusto, una estética, una forma. Entonces esto se trata de un diálogo, como siempre nos plantea Gustavo Sáenz, un diálogo con el sector, qué está requiriendo, qué está necesitando. A veces del Estado podemos brindar formación, que es clave, fundamental. Podemos brindar infraestructura, como puede ser la usina cultural, un lugar en donde los chicos se apropian con su agenda, pero si el Estado no hiciera esa inversión para que se llene de contenido ciudadano, bueno, no habría infraestructura. O el fomento, estos concursos, estos certámenes que realizamos todo el tiempo en donde la agenda de vuelta la plantea la ciudadanía y el Estado acompaña financiando, porque sobre todo en nuestras provincias no hay fomento fuerte desde el sector privado. Entonces esto es lo que dialogamos todo el tiempo, Jorge, y estamos todo el tiempo pensando en, bueno, ¿qué necesita el sector? ¿En dónde se necesita apuntalar? Necesitamos tener una carrera de producción audiovisual como hemos creado en la Tecnicatura de la UPATECO, o necesitamos dar cursos de capacitación en patrimonio cultural para que desde la humilde capillita en un pueblo cuide su patrimonio cultural, sus cuadros, sus imágenes. Bueno, o los eso es lo que tiene que hacer el Estado. Habíamos relatado recién el hecho cultural en sí mismo. Cómo potenciarlo es lo que tiene que hacer el Estado. Imaginar cómo podemos hacer para que ese hecho se produzca con mayor envergadura, con mayor naturalidad, con mayor fuerza, es el trabajo de Diego Aschur. En eso, Diego, ¿estás solo o reportás a, no digo en función de equipo, sino de la propia Secretaría, o reportás al Ministerio de Educación? Yo dependo del Ministerio de Educación, es un equipo, tengo reuniones permanentes con la ministra y el equipo de la Secretaría de Cultura, que ha ido en el tiempo formando gente que no solo viene de este periodo, sino que hay gente de gran valía, técnicos, profesionales, artistas. Que son de carrera, digamos. Que son de carreras y que uno siempre cuando llega
tiene que detectar eso y potenciar también eso, y en vez de venir a inventar la rueda, ayudar a empujar para que se mueva la rueda. Nada de conceptos fundacionales. Nada, nadie inventa esto y uno es el que está de paso y tiene que potenciar, tiene que ayudar, y como te decía yo, permanentemente tenemos reuniones de gabinete con la ministra, que está al tanto de, obviamente, la agenda, y también nos pide esto, ¿no? Esta presencia permanente en territorio. Nuestra provincia, como buena parte de Latinoamérica, diría, tiene estas grandes capitales en donde pasa de todo y todos nos quejamos del centralismo, pero a veces uno se da vuelta y ese modelo se replica en las provincias. Por eso la importancia de no centralizarnos en la ciudad de Salta, no hacer política en la Plaza 9 de Julio, simplemente, que es donde está la mejor infraestructura, las posibilidades, el público, la inversión privada. Bueno, hay que trabajar, para eso hay un fondo ciudadano, que hemos entregado fondos, 108 proyectos, el 62% fuera de la ciudad de Salta, de tal manera de que a un ciudadano de Tartagal, Orán, o de localidades más chicas, Iruya, El Jardín, también tengan la posibilidad de emprender, de tener financiamiento, de tener capacitaciones o llegar con infraestructura. Bueno, eso también es sumamente importante. El concepto federal de lo que significa la cultura. Claro que nosotros acá, en la capital, tenemos teatros, tenemos una muy buena infraestructura edilicia, pero también tenemos una realidad, que Salta no es solamente la capital, tiene 60 municipios, 23 departamentos, y hay que llegar, porque el señor que hace ponchos ahí en La Puna, también necesita que alguien lo colabore a diseminar su arte y hacer que cada cosa que esa persona hace sea prolífica. Vi eso también con mucha, ¿qué te puedo decir?, satisfacción. Un hecho, lo vamos a poner de ejemplo para que la gente sepa. Por ejemplo, tenemos acá una orquesta sinfónica, tenemos acá un ballet folclórico de la provincia, que no están solamente acá. Los he visto tocar en Orán, en Tartagal, en Metán, en Rosario de la Frontera, en Cafayat, y así. Eso significa también una cuestión de política federal. Absolutamente, y hemos creado el primer centro cultural de pueblos originarios en Tartagal, tenemos museos en Cafayate, museos en Cachi, en Rosario de la Frontera, en Campamento Vespucio, porque de vuelta, tampoco vale, o creemos que no vale, la mirada paternalista de que la cultura es algo que se lleva, ¿no?, desde un centro iluminado y se lo lleva a algún lugar en donde pareciera que no hay cultura. Cultura hay en todos lados, como hemos dicho, y también tenemos que desarrollar esas potencias, porque hay una enorme potencia, Jorge, en los realizadores de cada uno de los puntos de la provincia, y lo vemos con el Fondo Ciudadano, lo vemos con las artesanías. ¿Se logró aprovechar eso del Fondo Ciudadano? Sí, es una herramienta que funciona muy bien, como te digo, 108 proyectos. Estaba en Tartagal porque estaba la orquesta, pero también fui a la comunidad de La Loma, que es una comunidad guaraní, en donde ganaron una línea de gobierno para filmar, se llama Cine en Comunidad. La propia comunidad dice qué va a filmar, con quién, en dónde, quiénes van a ser los actores, actrices, manejan la cámara, manejan el sonido, aprenden el lenguaje audiovisual mientras cuentan su propia historia, que un realizador audiovisual profesional a lo mejor nunca se le ocurriría. Están filmando sobre las tradiciones del Pimpín, ese baile que acompaña la fiesta grande, el arete guasu del pueblo guaraní, lo que para nosotros sería el carnaval. Ver la capacidad, había una señora bastante grande de edad, pero que inmediatamente agarró la cámara, empezó a entender cómo se manejaban los planos, otro ya dirigía, otro ya estaba eligiendo las locaciones. O sea, la gente cuando tiene la oportunidad tiene el mismo potencial acá o en cualquier localidad. Eso también tiene que hacer el Estado, intentar dar igualdad de oportunidades. Dentro de esa temática, bueno, también es muy amplio el abanico, es muy abarcativo y los fondos son escasos, ¿no? Es decir, siempre los fondos no son los que uno quisiera. Las necesidades son múltiples y los fondos no. Dentro de ese esquema, por ejemplo, en la parte literatura, ¿cómo se están manejando hoy? Bueno, hoy tenemos un trabajo que hacemos articulado de vuelta con el sector privado. Por ejemplo, del 8 al 12 de octubre va a ser la Feria del Libro de Salta, va a ser la 15ª edición.
no siempre tuvo del continuidad 8 al 12 de octubre en el predio de la Usina Cultural. Una feria que ha crecido mucho, afortunadamente, Jorge. Contarle a la gente, por ejemplo, el año pasado se hizo una inversión de 40 millones de pesos para las carpas, para pago de honorarios de artistas, etcétera, y se vendieron 40 millones de pesos de libros. Salió absolutamente equilibrado la inversión. ¡Qué bueno! Con la venta de libreros salteños, editoriales salteñas, autores y autoras salteños que están en la feria. Entonces vamos a tener la feria, pero la feria, ¿sabes cómo vamos a llegar? Vamos a llegar regularizando 22 bibliotecas populares que van a tener un aporte del Estado para comprar libros y actualizar su biblioteca para que el barrio, el pueblo tenga literatura actualizada o textos de estudio, y además hemos conseguido que muchas editoriales pongan a un precio de oferta, como se hace en la Feria del Libro de Buenos Aires, de manera que el apoyo del Estado llegue con mayor potencia, una biblioteca popular pueda comprar más libros o más material. Además estamos por lanzar el concurso literario, que es una herramienta para quienes escriben, lo conocen. Un estímulo. Pero la gente que no conoce es la posibilidad de presentar un texto que sea evaluado por un jurado externo y que se edite tu obra, o que recibas como premio, si la obra todavía no está a un nivel de publicación, recibas capacitación, el dinero lo uses para recibir capacitación de profesionales y elevar el nivel del trabajo. Además tenemos la biblioteca provincial, tenemos las bibliotecas populares, como te decía, con las que articulamos. Es toda una red de trabajo que hay que ir haciendo a través del año. Yo lamento mucho que el gobierno nacional se retiró un poco con la CONAVIP, porque eso es una gran ayuda. Pensemos que las bibliotecas populares, Jorge, son un lugar para ir a leer, eso pero en los barrios son el lugar en donde las chicas y los chicos consiguen conectividad a internet o van a jugar al ajedrez. Y además su primera conexión con la literatura, ¿dónde la van a tener? Y se vuelven como pequeños centros culturales. Uno ve el trabajo que hacen las bibliotecas populares en los barrios acá de la ciudad, entonces hay que acompañar esas instituciones. Por supuesto, a veces no es rimbombante el trabajo, no es para redes ni para historias virales, pero ahí todos los días hay nenas y nenes que hacen refuerzo escolar, que acceden a conectividad, que van y toman un taller de algún tipo. Entonces ahí el gobierno de la provincia sigue apostando, porque esta es otra característica del también trabajo cultural. Puede ser un semillero, ¿no? El trabajo cultural tiene una cara de espectáculo, espectacular, de glamour, de brillo, pero el trabajo que vale es profundo y es lento. Va, como se dice normalmente, uno ve las olas, pero las corrientes que van por abajo son las que llevan de un lugar a otro las cosas. Entonces hay que trabajar en temas siempre más profundos, pensando en esto, que es un trabajo arduo, que no tiene brillo, como se dice en obras públicas, ¿no? Cuando se trabaja en alcantarillado o en cloacas o en agua, bueno, eso no se ve, después que se tapa no se ve, pero eso es lo que permite que baje la mortalidad infantil en enfermedades por agua, o lo que permite mayor calidad de vida, o que se cotice y valorice un terreno o una zona. Bueno, en cultura hay algo similar a eso, la formación, trabajar entendiendo que son procesos lentos, nadie se vuelve ni sabio ni inteligente de un día para el otro, y hay que estar ahí, machacando todo el tiempo. Ahora, dentro de esa proyección que acabas de narrar, e inclusive apelando a tu experiencia, ¿cómo ves los hechos culturales en Salta? ¿Estamos progresando en el sentido de ser, no sé si llamarlo un semillero, pero sí lograr destacar personajes importantes que puedan convertirse en literatos, que puedan convertirse en poetas, que puedan ser buenos músicos? Porque me parece que también detectar a esos talentos es parte de una cuestión cultural, del desarrollo de una cultura. Es parte, como decís, es importante. Y mira, en panorama musical es sencillo, la gente lo va a identificar rápido. Desde Chaqueño, Los Nocheros, Aire, Juan Fuentes, hay una enorme cantidad de artistas que se destacan, y cuando vos ves la programación de los festivales a nivel nacional, son los números puestos. Ahora Cristian Herrera, la chaqueñada. Ver los festivales es ver la chaqueñada hoy en día, como era ver a Los Nocheros o como es ver a Aire. Entonces es fácil destacar en música. Acabo de estar en Tartagal también con Mario Flores, un autor tartagalense, literato de primer nivel, un gran escritor, además con su emprendimiento editorial independiente. En lo que es artesanía
Jorge, el gobernador, estuvo en la rural, ganó una artesana salteña a nivel de la rural de Buenos Aires, feria en donde van artesanos y artesanas de todo el país. Tenemos una competencia increíble. En el Centro Cultural Kirchner está yendo una artesana huichí. Ya no es más Centro Cultural Kirchner. Perdón, ahora se llama Palacio Libertad. Está yendo a exponer, le están pidiendo que exporte mucha de la producción que ya tiene, yo te diría, a nivel artístico, no artesanal, se está exportando hoy en día. Hemos estado en la Feria del Poncho en Catamarca, los artesanos han vuelto afortunadamente con las cajas vacías. Bueno, ahora te digo una cosa, que Salta apuesta mucho al tema del artesano, ¿no? Y hay una gran inversión. Por eso el artesano no puede convertirse en un feriante cualquiera, vulgar. El artesano es el que elabora él mismo, con sus propias manos, con su propia iniciativa, siguiendo una tradición. No el que va y me compra un juguete chino y va a ponerse en un lugar. Eso es otra cosa. Eso es un comerciante, un feriante cualquiera. El otro es el artesano, el que lleva ese hecho cultural. Y es lo que vos decís, es parte fundamental de nuestra cultura, eso que uno aprende de chiquita, una nena viendo a la abuela, a la madre, cómo hila, cómo prepara los materiales, mientras silba, mientras va a la cocina, eso que vas a terminar haciendo un poncho, alfarería, trabajando en metal, en asta, en cuero. Y te digo más, Diego, la persona que hace empanadas, por ejemplo. El otro día me tocó llevar a un amigo mío que viene de Buenos Aires y me dijo, Jorge, quiero ver cómo se hace esto. Y yo, la verdad que muy poco puedo enseñar sobre ese tema, tuve que apelar a alguien que me ayude. Y bueno, le explicó una señora que había ganado el concurso, y vos fijate las cosas que le explicó y le dijo, que son cosas que nadie las sabe. Reveló secretos de cómo se hace la masa, el recado de la empanada, una cosa maravillosa que constituye otro hecho cultural. Constituye otro hecho cultural. Gustavo inauguró al inicio de su gestión el nuevo mercado artesanal. Ahí hay 400 familias de toda la provincia, porque el mercado artesanal no hay artesanas o artesanos de acá de la ciudad, sino de toda la provincia. Y ¿sabes qué es muy importante en nuestra cultura, en la cultura salteña, lo que llamamos diversidad cultural? Porque esa empanada que te enseñaron cómo se hace en el Valle de Sianca seguramente tiene alguna su variante en los Valles Calchaquí, sí. No es lo mismo en Orán que en La Puna. Entonces, además, esto se enriquece por distintas tradiciones que se van cruzando según qué especias hay, según cómo se prepara tradicionalmente en un lugar o qué materia prima está accesible. Entonces, todo eso lo tratamos de trabajar, de potenciar, encontrar la parte de comercialización y sin que se pierda esta tradición que vos decías, sin que una chica o un chico digan la verdad, compro algo producido en otro lugar, salgo a vender a la calle porque no vale la pena dedicarle el tiempo, porque la artesanía lleva mucho tiempo, Jorge. Lleva tiempo y lleva conocimiento. Y mucho tiempo, mucho conocimiento y mucho tiempo para producir de calidad. Tal es así que al Salón Provincial de Artes Visuales de la provincia, que ya tiene más de 40 años, le hemos agregado una categoría que se llama Artes de la Tierra, que tiene que ver con el reconocimiento de grandes maestros y maestras artesanas que ya sus piezas no son mera artesanía para una venta en un mercado, sino que son reales obras de arte, obras de arte, exacto. Y que hoy en día están reconocidas. Y que además tienen un valor económico también, indudablemente. Ahora me tengo que ir a la pausa. Estamos charlando con Diego Ashur Mas, que es el secretario de Cultura de la provincia de Salta. La pausa y vengo en un minuto. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. No dejó una nada. Todo lo que perdimos acá la vida. Por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta. Una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA, Gobierno de Salta.
Obras de conectividad vial en el área metropolitana. 2 nuevos puentes sobre el río Vaqueros. Duplicación de calzadas. 4 kilómetros de autopistas desde el Quirquincho hasta el río Ubierna. Rotondas para facilitar las conexiones con la infraestructura vial existente. Alcantarillas y terraplenes. Cantero central. Iluminación LED. Refuncionalización del antiguo puente para ciclovía y uso peatonal. Seguimos trabajando en mayor seguridad vial para los salteños. Gobierno de Salta. En Banco Macro podés comprar el dólar que más te conviene. Es rápido, seguro y sin restricciones. Abrí tu caja de ahorro en dólares gratis y 100% online en macro.com.ar. Pensá en grande. Pensá en Macro. Muy bien, señores, estamos de retorno esta noche acá para hablar un poco de cultura con el secretario de Cultura de Salta, Diego Asiurmás. Habíamos hecho ya un repaso. Ahora, Salta tiene también su infraestructura, que no costó mucho. Desde la famosa Casa de la Cultura, que está ubicada allá en calle Caseros, el Centro Cultural América, el tema de los museos, la usina cultural. Yo no sé si ese que está en la calle Independencia también está dentro. Depende de la municipalidad. Ese depende de la municipalidad. Salud, y la infraestructura nueva que han inaugurado atrás. Bueno, esa infraestructura hay que cuidarla y demanda también un esfuerzo económico mantenerla correctamente. Y tenemos, por ejemplo, un museo, es museo, ¿no? El que está en Florida y Caseros. Caseros, perdón. La casa de Leguizamón. O Arias Velázquez, depende. O Arias Velázquez, depende de cómo la quieran llamar. Que yo tuve la suerte de recorrerla con Diego una vez. Ese lugar se ha vuelto también emblemático en poco tiempo. O el Museo porque Güemes. Se ha vuelto uno de los lugares más concurridos. Y ni hablar del Museo de Güemes, ni hablar del MAM. Y todo lo que tenemos en Salta es una riqueza muy importante, el tema de los museos. Son generaciones que lleva a construir esta infraestructura que vos destacás, porque uno tiene la posibilidad de recorrer nuestro NOA, hay un Consejo Norte Cultura que me toca presidir, es rotativo, y uno puede ir a las provincias vecinas y sin entrar en el folclore, qué es mejor, qué es peor, porque eso no nos lleva a ningún lado. Hay que potenciarnos como norte y articular e ir para adelante, pero realmente la infraestructura cultural que tiene nuestra provincia es de un gran... No sé si otras provincias están en las mismas condiciones que nosotros. Por eso, en lo que es museos, no. Hay que decirlo sin ser ofensivo con nadie, pero nosotros tenemos 2 museos de arte, uno de arte que es el Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el MAM, como nombrabas vos, un museo único en el mundo, el Museo Güemes, que a mí me gusta decir esto, Jorge, el lugar donde nació San Martín, en Corrientes, apenas quedan unos muritos y hay un tinglado y ahí están los granaderos. Donde nació Belgrano, en San Telmo, desapareció el edificio. Son los 2 grandes héroes que tiene, además de Martín Miguel de Güemes. Los salteños supimos conservar la casa donde vivió de chico y la convertimos en monumento histórico, la restauramos y hoy funciona el museo. Es un aporte no solo para Salta y para la nación, uno de los héroes nacionales como es Güemes, hoy en día, gracias al esfuerzo de vuelta de generaciones, esto no le pertenece a nadie en particular, pero somos orgullosos. Nos pertenece a nosotros. Somos orgullosos los salteños y actuamos en consecuencia. Eso es muy importante, es absolutamente cierto. Como San Martín, el héroe no solamente argentino, sino americano, no ha tenido el lugar que le debieron dar en Corrientes. Esto no es una crítica ofensiva, y si la quieren tomar, me importa muy poco. Pero hay que decirlo, es un héroe latinoamericano, importante, ha libertado 3 países, y sin embargo, acá nosotros lo supimos hacer. Por eso son las medidas atinadas, correctas, hechas en tiempo y en forma, porque podría haberse perdido eso, ¿no? Tranquilamente, era una casa que estaba derruida, ¿cuántas veces pasamos por ahí? Y parecía una chichería, ¿no? El lugar ese en un momento, hasta que alguien tuvo el coraje de decir, no, lo vamos a cambiar, y vamos a hacer, y lo terminaron haciendo, y fíjense
en lo que se ha y lo convertido ese hicimos lugar. de una forma participativa, como hacemos todo esto que te comentaba, que es el pedido que en este caso nos hace Gustavo, la ministra Fiores. Che, vamos y conversemos, no impongamos desde el escritorio, desde el sello, desde la posición relativa que te toca, sino conversando. Ese museo se hizo discutiendo con universidades, con el Instituto Güemesiano, con aporte del Instituto San Felipe y Santiago. ¿Cuántos años tiene ya el Museo Güemes? ¿5? Se inauguró en el 17 ese museo. Ah, en el 2017. Tiene 8 años. Pero así, el Centro Cultural de Pueblos Originarios de Tartagal, que inauguró Gustavo, lo hicimos con 6 comunidades, porque lo que primero haces es entrar al Centro Cultural y está el saludo en todas las lenguas que se hablan en el norte de nuestra provincia. Y están las historias de cada una de esas comunidades y las piezas que ellos han decidido exponer. Hay una biblioteca de todos los textos bilingües que vamos juntando, que son de trabajos de universidades, de ONGs, de cada una de las comunidades. Y además hay formación, la UPATECO tiene un centro de formación en computación con cupo específico para gente que viene de los pueblos originarios. O sea, esto de la política en base al consenso, al diálogo, a no creerse que uno es dueño de la verdad, porque nadie lo es, da sus resultados. Y ¿sabes qué? Se vuelve sostenible eso, porque esos espacios ya no dependen del funcionario de turno, sino que tienen consenso social y caminan. Todo lo que se hace generalmente tiene una acción y una resistencia. Yo recuerdo cuando se iba a hacer, por ejemplo, el tema de la Orquesta Sinfónica de Salta. Hubo mucha gente que apoyaba la Orquesta Sinfónica de Salta y otra gente que se resistía, no, que por qué, que con eso puede hacer un hospital, puede hacer, no sé, cualquier cosa, como siempre pasa. Los hacedores, los constructores, tienen otra visión. Y después la gente que critica se convierte en legatarios. Reciben lo que hizo el otro. Así pasó con la Orquesta Sinfónica de Salta y dio lugar hasta el día de hoy a ese tipo de antonomasia o en todo caso de opositores que dicen ¿para qué tiene Salta una orquesta sinfónica? ¿Cuánto cuesta mantener la orquesta sinfónica? ¿Y por qué no preguntamos en todo caso cuánta gente se ha visto representada por lo que significa tener una orquesta? Salta tiene una jerarquía en ese sentido y hay que observarla en ese sentido. Dijimos hace un rato, a modo de ejemplo, la cuestión federal, la política cultural federal, por lo menos en mi concepción es lo que yo acabo de ver. Lo he visto eso y soy capaz de merituarlo en consecuencia. La orquesta hoy, Diego, nos da satisfacciones, pero también tiene un costo, como cualquier cosa. ¿Estamos en condiciones de afrontarlo satisfactoriamente? Estamos en condiciones, la provincia de Salta ha hecho una inversión, como en su momento hizo en infraestructura, estábamos hablando de museos u otras inversiones en un ballet folclórico. ¿Qué implica esto, Jorge? Mira, no quiero hacer demagogia, pero imagínate si hubiesen pensado nuestros libertadores de quienes estábamos hablando, solo en términos econométricos, ¿no? No hubieran encarado la independencia de las Provincias Unidas en ese momento, hubiesen dicho, che, los números no dan, no vamos a estar 14 claro. años quemando cultivos, perdiendo gente, ganado y haciendo aportes forzosos. Entonces, uno cuando tiene la mirada tan corta, creo que a eso te referías vos, de pensar solamente en el debe y el haber sin entender qué consecuencias puede traer a tu comunidad eso. La orquesta el año que viene cumple 25 años desde que empezó a tocar. Exactamente. Este año cumplió desde que se creó por decreto, pero empezó a tocar al año siguiente porque hubo concurso internacional para director y para músicos. El panorama musical de la provincia de Salta cambió para siempre a partir de esa creación. Claro. El nivel musical no solo es que subió en nuestra provincia, sino que se diversificó porque vinieron músicos que tocaban instrumentos que acá en Salta, quienes peinamos algunas canas, hemos estado antes y después de la orquesta y sabemos que en los bares, en los pubs, no se escuchaban ciertos tipos de música, no había la posibilidad de un nochero sinfónico o de que cualquier grupo grabara con un trío de cuerdas o que se le ocurriera meter metales, bronces o tocar con un arpa.
Y ni hablar de la posibilidad de escuchar la música más compleja que ha generado la humanidad, que es eso que llamamos música clásica, pero que no es clásica, es una música de una elevación, de una complejidad, y que requerís este tipo de formaciones para poder interpretar eso. Eso pone a Salta en otro lugar. Igual que con un ballet, podés representar, como hemos representado, 3 jornadas llenas en el Lago de los Cisnes, más una función para niñas y niños didáctico con 1.400 chicos de escuelas y colegios. Entonces, hay que ver qué valor tiene la vida de esa persona después de haber visto obras, después de haber leído, después de haber escuchado música, después de haber disfrutado de artesanía. La vida humana no puede reducirse al debe y al haber o al aspecto económico, que sin duda es importante. La vida humana es mucho más que un aspecto económico. Ahora hay que cuidar todo ese patrimonio. Correcto, hay que mantenerlo, seriamente. Hay que pintar los edificios, hay que tener gente que esté cuidando, vigilando, porque es un patrimonio que no se lo puede reconstruir. Una vez que uno lo perdió, lo perdió. Entonces, ahora el tema de la Orquesta Sinfónica de Salta es muy importante, podemos pagarla. A mí me hacen llamar, me decían el otro día, Jorge, ¿cómo puede ser posible que estemos pagando un señor que viene de no sé dónde a dar, a ponerse al frente de la Orquesta Sinfónica? Lo trajimos, lo sentamos ahí, a nuestro director titular de la Orquesta Uribe, ¿no? Que estuvo sentado acá, un hombre realmente fantástico y maravilloso, y se ha puesto en escena acá para mostrar qué es lo que hacen, con qué convicción, cómo se trabaja, cómo se ensaya, e inclusive a la gente que le importa, que le interesa, habló de oberturas, de cosas que de alguna manera despiertan también, ¿qué te puedo decir?, el estímulo por el arte, por la música. Ahora, dentro de eso, ¿cuáles serán? Estamos en el mes de septiembre, nos faltan unos cuantos meses para terminar el año, y me imagino que la agenda cultural que tiene diseñada ya la Secretaría tiene cosas interesantes para mostrar. Una me dijiste en octubre, que es la Feria del Libro. Feria del Libro, ahora a fines de septiembre la orquesta se vuelve a presentar todos los martes para la gente que le interesa el cine y el audiovisual. Hay programado por el sector audiovisual, no por nosotros, martes de cine en la Usina Cultural. Además hemos ¿Esa entrada libre y gratuita ahí, no? Ese tiene un costo, pero es un costo muy económico, creo que está en 8.000 pesos. Estamos montando un concierto, 2 conciertos van a ser el 10 y 11 de octubre especiales con música de película este año, con pantalla, con también la orquesta en el teatro. Estamos trabajando porque lleva mucho tiempo para que la gente lo vaya sabiendo, para diciembre vamos a volver a presentar Cascanueces con el Ballet de la Provincia, y ahí ponemos 200 artistas en escena. Esta es otra cosa que hay que valorar en Salta, Jorge, que Salta puede hacer una producción o de una ópera o de un ballet completa sin tener que ir a comprar o alquilar a ningún lado. Y lo podemos hacer sumando a nenas y nenes que están en la Escuela Oficial de Ballet o en la Escuela Infanto-Juvenil o en la Lo Giudice, y esos chicos van aprendiendo y van viendo que hay un horizonte hacia adelante y que hay oportunidad en la cultura, en el arte de crecer. Lo Giudice es la de la Escuela de Música. La Escuela de Música. También participan artistas en lo que tiene que ver con la escenografía. Por eso son montajes muy complejos que a veces uno va a ver, o como uno a veces decimos, vas a ver una película del cine y decís, me gustó o no me gustó. Pero si supieras la cantidad de trabajo que hay atrás, la cantidad de profesionales, técnicos, actrices, actores que están trabajando para que eso suceda. Por eso cuando termina una película vienen, como decimos, las hormiguitas, todas esas letras, esos nombres de todo el trabajo que genera la cultura, que también hay que ponerlo en manifiesto. Hay gente que critica los festivales. Los festivales son grandes motorizadores de las economías locales y regionales. Se mueve la estación de servicio. Ahí no tiene nada que ver la Secretaría de Cultura. Pero apoyamos a veces de otra manera, o promocionando, o llevando las artesanas y artesanos, o coordinando con los intendentes para que no se choque. ¿Por qué? Porque de vuelta se motoriza la estación de servicio, se motoriza el alojamiento, la comida, artesanos y artesanas, quienes trabajan en la gastronomía tradicional y regional, los técnicos que están detrás de los escenarios, el alquiler de equipo, los colectivos que van y vienen. Entonces,
entender esos fenómenos también es importante y la cultura también es eso. A veces no se lo cuenta o no se lo mensura, pero vaya que mueve la economía. Hay una cuestión que se está por hacer, no recuerdo bien porque me llegó hace poco, en el museo, en el MAM, que creo que cumple un aniversario y han puesto en vigencia una serie de merchandising, algo así, me comentó Mario Bernaski, que es el director del museo. ¿Qué bueno, hay se puede decir sobre eso? Sí, hay un montón de actividades. Lo que queremos hacer con el museo, que se va haciendo de a poco, ¿no? Es agregar nuevos servicios. Una de nuestras intenciones es poder agregar alguna experiencia inmersiva, como se dice hoy en día, con lentes. Estamos trabajando, vamos a ver si este año es viable llegar. La idea es generar un atractivo en donde vos puedas entrar a un lugar del MAM y sentir la experiencia de estar en la cima del Yayaco. Lo único que no podés experimentar cuando vas a ese museo es entender lo que es estar parado a 6.700 metros y ver todos los nevados de la cordillera y en qué ambiente estaba hecha esa ceremonia, ¿no? Bueno, hay gente que prefiere ir a otras partes y a veces no conocen lo que tenemos acá, ¿no? Todos cometemos a veces ese tipo de error. Sería bueno que también nos aproximemos a esto que acaba de contar acá Diego Ayur. Diego, se nos pasó la hora, ¿eh? Gracias por estar acá esta noche. Te agradezco nuevamente, como siempre, que le des espacio a estos asuntos. Para nosotros es muy importante, así que muchas gracias. Para mí es un placer. Y como te digo a vos siempre, si vos jamás querés perder el rumbo, entonces brújula. Siempre brújula. Hasta la próxima semana.